Vale, pues muchísimas gracias por acompañarnos todavía a esta mesa final, que siempre las mesas finales, siempre cerca del cierre, atraen mucho, pero luego también mucha de la gente que viene desde el inicio está todavía en aguanten como puedan. Pero sin embargo, esta mesa realmente es una de las que le da el mayor sentido al día de hoy, porque es la mesa de cultura y sociedad china, donde precisamente hacemos ese acercamiento a aquella sociedad, aquella comunidad, este tipo de elementos culturales que por un lado nos fascinan, pero por otro lado nos intrigan y que son precisamente uno de esos elementos que queremos conocer, que debemos conocer para realmente comprender a China. En este sentido, es un honor para mí poder presentar a doña Carmen Cervantes Guijarro, quien además de tener una amplia trayectoria profesional, sobre todo en el ámbito, bueno, en diferentes ámbitos en realidad, institucionales y profesionales, desde la medicina hasta las políticas públicas, es la secretaria ejecutiva de Migraciones del Partido Popular, quien trabaja con los ayuntamientos y el gobierno local y otras instancias a nivel institucional para precisamente hacer de interlocutora y hacer de interlocución entre los actores políticos y las comunidades migrantes. No solo por un tema de intereses que hay, sobre todo, ¿no?, de poder conciliar intereses, sino también por esa enseñanza, ¿no?, que desde el gobierno local, en las instituciones españolas, tienen para todas esas comunidades que residen y también son parte de España, ¿no? Y entre ellas, por supuesto, la comunidad china. Así que, bueno, estimada Carmen, muchísimas gracias. Ahora le cedemos a ella la moderación de lo que va a ser esta 10ª mesa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Para mí es un honor poder compartir esta mesa con todos ustedes. Desde la Secretaría Nacional de Migraciones, lo que nosotros venimos trabajando durante todo este tiempo es en dar visibilidad al trabajo de las comunidades migrantes. Yo soy una migrante más, soy de Ecuador, llevo aquí en España 19 años, estudié medicina en una universidad pública en Ecuador y aquí hice mi especialidad MIR en el Hospital Gregorio Marañón, luego mi doctorado, luego máster, y estoy muy integrada aquí en la comunidad de Madrid y en España, ¿no?, que poco a poco se va convirtiendo en nuestra casa. Pasamos por esos fenómenos migratorios en los cuales en los 5 primeros años todos nosotros, al igual que dejamos nuestro país atrás, tenemos ese sentimiento, esos sentimientos encontrados con el corazón aquí y nuestro corazón también en nuestros países de origen. También le pasa a España cuando se van a otro sitio a vivir, les pasó hace muchísimos años también, o cuando también algún familiar, un hijo, un nieto, un amigo se va. Tiene ese sentimiento encontrado también, en la cual en los primeros 5 años, pues uno recuerda muchísimo el paisaje, la comida, la familia y el clima. Después de esos 5 años te vas adaptando y tienes esa decisión, si quedarte aquí, echar raíces o volver a tu país. Y durante todo este tiempo, yo ya llevo aquí 19 años, he tenido la oportunidad de poder compartir con la comunidad china. La comunidad china, vas aprendiendo diferentes experiencias y ves ese modo diferente de vivir, esa mirada diferente también, que poco a poco se va integrando. Y para mí es un privilegio el poder estar el día de hoy aquí y poder dar también esa visibilidad, el trabajo que están haciendo cada uno de las personas con el que vamos a compartir esta mesa de cultura y sociedad. La primera persona que voy a presentar es la doctora Li Sang, de la Asociación Española de Profesores para la Enseñanza de Chino, AEPEC, que nace aquí en Madrid, en el corazón de España. Y ellos tienen, esta asociación, son docentes dedicados a la enseñanza del chino. Con lo cual, la doctora Li Sang, por favor, le invito a venir aquí y compartir con nosotros su experiencia y su visión. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Carmen. En primer lugar, quiero agradecer a la organización y a UDIMA por acoger este evento. Que UDIMA, la verdad que con la cultura china está muy vinculada, muy implicada. Ahí tenemos los compañeros que
cada actividad que hacemos siempre está ahí al pie del cañón. Y muchas gracias. La verdad que aquí nos sentimos como en casa. Yo vengo, el motivo por el cual que vengo aquí a hablar es presentar nuestra asociación, que se llama la Asociación Española de Profesores para la Enseñanza de Chino. Hoy, aunque la mesa se titula Cultura y Sociedad, yo creo que cuando hablamos de la cultura y de la sociedad no podemos olvidar de las lenguas, ¿no? Tanto la lengua china como la lengua española. Como dice el filósofo Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Yo creo que en realidad las lenguas van más allá, ¿no? Hoy día las lenguas no tienen límites y las culturas tampoco tienen límites. En este sentido, yo creo que para que estas lenguas lleguen a todas las personas son al final somos el factor más importante, ¿no? Y las personas que tenemos las mismas vocaciones nos juntamos y nos encontramos en este camino, y la verdad que así nació la Asociación Española de Profesores para la Enseñanza de Chino. En realidad nació en 2008. Hoy somos una asociación pequeña. Iba a venir aquí la presidenta, pero vive en Málaga, entonces me ha enviado aquí para hablar de esta asociación y sobre todo de la lengua china, ¿no? La asociación, pues somos unos 80 profesores. Un aspecto importante es que la mayoría de los socios son españoles. A lo mejor ustedes quizá no conocen que en España cerca de 100.000 personas que están estudiando chino, y tenemos entre 1.000 y 1.500 profesores de chino. Hay ya varias universidades que imparten chino dentro de su carrera. Por ejemplo, las universidades organizadoras de estas actividades de estos días, tanto Autónoma, Complutense, que ya eran pioneras en la enseñanza de chino, ¿no? Y muchos de ellos son españoles, que tienen un dominio magnífico de la lengua china. Yo creo que muchos de ellos hablan mejor chino que yo hablo español. Y son personas que empezaron a aprender chino y luego se enamoraron de la cultura china y después se ha quedado con esta profesión, ¿no? Ha tomado esta profesión de enseñar chino. Y pues son profesores que, aparte de trabajar en las universidades, muchos de ellos trabajan en las escuelas oficiales de idiomas. Y puedo decir, y soy una persona responsable, y puedo decir que muchos de ellos son mejores profesores de chino incluso que los nativos chinos, porque dominan las dos lenguas y las dos culturas, ¿no? Conoce mejor la cultura china. A veces hacemos bromas y les digo, mira, eres más china que yo. Y por otro lado, yo he hecho filología hispánica. He sido profesora de español en una universidad en Pekín. Hoy no vengo a hablar de mi trayectoria personal, pero sí que quiero contar una anécdota para justificar, ¿no?, cómo la lengua y la cultura acercan a las personas, y la lengua
es el vehículo principal que acerca las culturas, ¿no? Hice la carrera de Filología Hispánica en Pekín del 92 al 96. Empecé desde cero, o sea, entré a la universidad, empecé a aprender abecedario. Entonces, y llevo 25 años aquí en España, o sea, 6 años más que tú. Y muchas veces la gente me pregunta ahora, dice, ¿por qué escogiste español, no? Porque en el año 92 en China había solamente 7 universidades donde imparte el español. Y ahora hay cerca de 100 universidades, ¿no? Y en China hay 60.000 estudiantes de español. Y creo que es una cifra bastante limitada, porque en realidad hay muchas aplicaciones online, plataformas, también imparte el español. Y podemos decir que el español está bastante en auge en China. Entonces, volviendo, ¿cómo empecé a aprender español? Hubo una escritora china que se llama San Mao, no sé si les suena, se vino a vivir a España y se casó con un español. Y era una escritora, es como Taylor Swift para los chicos, para los adolescentes ahora. Para mi época era la escritora que todos estábamos ansiosos de leer sus libros cuando terminaba el colegio, y llevábamos sus libros al colegio y escondía y aprovechaba el descanso para leer. Pues me enamoré de España a través de sus libros y o sea, sin conocer España de nada, ¿eh? Y después de vivir 25 años en España, muchas veces pienso que me identifico mucho con la cultura española. No sé si esto es bueno o es malo. Como dice que tenemos 2 corazones, a veces confundimos. Estoy hablando o actuando con mi corazón chino o estoy haciendo las cosas con mi corazón español, ¿no? Pero muchas veces sí que de vez en cuando me doy cuenta de que, por ejemplo, me quejo de la comida cuando viajo al extranjero, como los españoles, porque, bueno, sobre todo antes de COVID organizábamos campamentos de chino para estudiantes españoles. Entonces, todos los profesores nos escribían, cuando preguntamos, ¿qué tal se portan los chicos y tal? Dice, se porta todo bien, aprende súper bien, pero no comen. Porque los chicos españoles son los que peor comen en China. Y se escapaba de los colegios, de las universidades para comer McDonald's. Y algunos solamente comían McDonald's. Y mientras eso no ocurría, por ejemplo, con estudiantes franceses, holandeses, americanos, con de ningún otro país. Entonces era una cosa que me llamaba muchísima atención porque, claro, yo me sentía muy orgullosa de la comida china, ¿no? Que la comida china, que es sana, variada y todo. Pero para los españoles, para los estudiantes españoles no era el caso. Al cabo de unos años y me di cuenta de que pues tiene razón, que ahora que viajo a Estados Unidos o que acabo de venir de Reino Unido, de Irlanda, digo, qué mal se come en otros sitios que no sea en España. O sea que esto todo empezó por aprender español. Y gracias a mis primeros profesores, ¿no? Y aunque hoy día con la inteligencia artificial, el estudio de las lenguas, el otro día, el día 6, si no me acuerdo mal, en El País leí un artículo curioso. Dice que las lenguas muertas, como el latín, el griego, tienen
un aumento en matrículas en las filologías clásicas en todas las universidades, un crecimiento del 26%, mientras en las filologías modernas, del francés, alemán y árabe, ha dado una reducción hasta un 45%. Y eso, el principal motivo, porque los profesores de latín están trabajando súper bien en la secundaria. Por eso, allí, hoy, aunque hablamos de la cultura y de la sociedad, quiero destacar que la profesión de los profesores, que es para mí, es la más importante en este mundo. Y pues volvemos a nuestra asociación y creo que todos mis compañeros están haciendo un trabajo fantástico. Son muchos, o sea, la mayoría son españoles que son profesores de chino y a la vez ahora empezamos una nueva actividad que, porque son españoles, se ha hecho filología, muchos de ellos hispánica como yo, empezamos una nueva línea de trabajo que es dar clases de español a chinos. Yo creo que ya llevamos retraso, ¿no? Entonces no quiero robar más tiempo a los dos ponentes. Pues seguramente ellos han traído conocimiento e información mucho más interesantes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Lisan. Una experiencia, ¿no?, tan fructífera desde el corazón, desde el cariño, que nos ha contado ese enamoramiento que ha tenido de España desde su país de origen y ahora es su casa, Madrid, España, es su casa, es su patria, es su nación. Y bueno, quiero presentar a la doctora Claudia San. Claudia San es fundadora y CEO de ESNC Culture, Comunicación Intercultural, que la estaba buscando yo en internet y decía que estaba fundada post-COVID, ¿no? Post-COVID, y decía, qué interesante, después de la pandemia, de todo lo que nosotros, y de todo lo que implicó la pandemia COVID, también surgen, ¿no?, este tipo de acciones en la cual haces una comunicación intercultural bilateral para ver el arte, la cultura, la educación y también el deporte. Entonces, con todos ustedes, la doctora Claudia San. Muchas gracias a todos. Voy a coger este mando primero. Soy Claudia Zhang, fundadora y CEO de Zen Culture, Zen Culture, pionera y líder de empresa. Se dedica específica en la comunicación internacional y también cultura de masas entre España y China. También soy la organizadora corporativa de la Semana China y es un honor de estar aquí, de ser representante de cultura china y siendo china en esta semana maravillosa. Y a la continuación voy a empezar mi tema de hoy. La nación china tiene millones de años de historia humana, 10.000 años de historia cultural, más de 5.000 años de historia de la civilización. Y actualmente China cuenta con 56 sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, siendo el segundo país detrás de Italia. Y esta información no está conocida por el mundo, por eso ha surgido mi empresa. Y a continuación voy a hablar, ya sabemos, el tema de hoy es sobre la armonía en la cultura china. Esto para mí es lo fundamental, es uno de los raíces más importantes de la cultura china. Sin embargo, no está desconocido por el mundo occidental.
A lo largo de esta presentación, pues sabremos por qué es tan importante para mí. El presidente Xi ha otorgado gran importancia a la herencia y el desarrollo de la excelente cultura tradicional de China. Como núcleo y esencia de la excelente cultura tradicional de China, la cultura de la armonía tiene una larga historia en China. Historia y contiene la cosmología de la unidad de la naturaleza y la persona, la armonía, la perspectiva internacional de todas las naciones, la perspectiva social de la armonía y la diversidad y la perspectiva moral de armonía entre las personas. Conceptos como la paz es lo más importante, sea amable con los demás y no hagas a los demás lo que no quieres que te haga a ti. Se ha transmitido de generación en generación en China y está profundamente arraigados en el espíritu del pueblo chino y profundamente reflejado en el comportamiento del pueblo chino. Además, la paz y la armonía son conceptos que la nación china ha estado persiguiendo y heredando durante más de 5.000 años. Comprender con precisión e interpretar sistemáticamente la cosmología de la armonía entre la persona y la naturaleza. La perspectiva internacional de armonizar todas las naciones, la perspectiva social de la armonía y la diversidad y la perspectiva ayudará a comprender profundamente la excelencia de China, las características centrales y los valores contemporáneos de la cultura tradicional. ¿Qué es armonía? Primero lo comprendemos desde el concepto básico. Vemos la armonía en filosofía china y ejemplo del taoísmo. El yin y el yang. Literalmente es oscuro y brillante en español, que son dos conceptos del taoísmo que son usados para representar o referirse a las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, pero interconectadas, que se encuentran en todas las cosas y que esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. Ponemos unos ejemplos aquí, o sea, cielo y tierra, sol y luna, día y noche, frío y calor, arriba y abajo, duro y blando, bueno y malo. Mi nombre chino es Zhirou, viene de Dao De Jing, significa la cosa más blanda, conquista la cosa más dura del mundo. Eso es básicamente mi nombre, aunque luego me he convertido de una forma más dura, digamos, nada que ver con suave, pero bueno. Y luego el ejemplo de bueno y malo, podemos ver desde esta foto, porque antes vi varias veces esa foto que se difunde bastante en España. Se pone el blanco como bueno y el punto negro es el malo. Y aquí igual, la parte malo está el punto blanco del bueno. Eso es un significado que se puede explicar así. Y luego, un paso más, damos la cosmología de la unidad de la naturaleza y las personas. Encarnan profundamente la visión filosófica siempre y holística de los antiguos chinos, es decir, considerar el cielo, la tierra y todas las cosas como un todo indivisible y considerar a los humanos y la naturaleza como un todo integrado.
esta visión filosófica simple y holística proporciona sabios principios epistemológicos y orientación metodológica para que las generaciones futuras manejen correctamente las relaciones entre las personas y la sociedad, y las personas y la naturaleza. Y al siguiente hablamos la armonía en la sociedad china. Cómo se aplica en la sociedad actual, ¿no? Digamos, tiene las siguientes perspectivas. Primero, la internacional de armonía entre todas las naciones. Es una manifestación importante de la tradición cultural china de armonía, al aportar las relaciones entre naciones y países. Específicamente es la búsqueda del estado ideal de valorar la paz, el desarrollo pacífico, la armonía sin diferencias, la coexistencia pacífica y la coexistencia armoniosa entre las naciones y países. La perspectiva internacional de Xie Huangpa es una tradición constante de la cultura china, guiados por el sentimiento de todo bajo el cielo. Los antiguos políticos y pensadores chinos siempre defendieron el principio de desarrollo pacífico de la armonía entre todas las naciones y sus interacciones con los países vecinos. Y luego también tiene otra expectativa social armoniosa pero diversa. Eso se llama armonía sin uniformidad. Es un concepto clásico de la excelente cultura tradicional de China y contiene un rico patrimonio histórico. La perspectiva social es la visión y perspectiva general de las personas sobre la sociedad en la que viven y su desarrollo histórico. Durante el periodo de primavera y otoño, Confucio, el fundador del confucianismo, propuso claramente una perspectiva social de armonía en la diversidad. Dijo, "The gentleman aims at harmony and not at the uniformity." Zhu Xi, de la dinastía Song, señor, también influente de esta situación, pues hay que hacer holding the two and using the middle. Lo que significa ver entre los dos aspectos contradictorios de cosas y la oposición contradictoria. Busque la unidad y la unidad de las contradicciones. Aunque los puntos de vista y opiniones de las dos partes son diferentes, pero se puede convivir en armonía. La visión confuciana es de la sociedad armoniosa pero diversa. También se refleja en la actitud hacia las diferentes culturas naciones, es decir, las diferentes culturas nacionales deben llevar a cabo intercambios iguales y una integración orgánica de manera abierta e inclusiva. Y el concepto moral de ponanidad y ponanidad humana, el concepto moral de armonía en los corazones de las personas es un componente central de la eficaz y el pensamiento moral de la cultura tradicional china. También es un componente importante de la cultura de armonía de China. Porque las personas deben ser gentiles, amables, respetuosos y ahorrativas y complacientes cuando se llevan bien entre sí. Al aportar conflicto y enfrentar problemas, la amabilidad debe usarse como un código de conducta para regular el comportamiento de las personas, para ser virtuoso y hacerle bien. Persiga conscientemente la benevolencia y el rectitud para poder poseer las excelentes casualidades de caballero y sabio. Tenemos aquí un ejemplo del carácter chino. Eso, no sé si alguien sabe qué significa esto. Sí, ese. Persona, claro. Pues eso es un ejemplo perfecto sobre la armonía de China porque realmente son dos líneas que se apoyan y se juntan. Pues así decimos en China, así somos seres humanos, nos apoyan y somos la unidad, ¿no?
Y luego yo personalmente, yo he encontrado una reflexión de la armonía en el mundo occidental, o sea, es decir, la cultura de paz. Porque yo también soy socia de TTS Cali, que me dedico de arte también específico, y en este caso quería expresar especialmente sobre el arte contemporáneo, de su expresión más profunda y reflexiva, sirve como un poderoso medio para promover la cultura de paz en el mundo. Y un momento en el que el conflicto y la división y la violencia, aunque persiste en muchas sociedades, el arte contemporáneo emerge como un catalizador para el diálogo, la comprensión y la reconciliación. La cultura de paz, en esencia, aboga por la resolución pacífica de conflictos, la promoción de la tolerancia y el respeto mutuo, y la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Y este concepto, el arte contemporáneo actúa como espejo de la sociedad, reflejando de sus tensiones, pero también ofreciendo visiones alternativas y con esperanza al mundo. Y aquí llegamos a la última parte, o sea, porque armonía es importante para mí, ¿no? Digamos, bueno, yo soy una persona práctica y entonces vemos cómo la armonía se aplica en mi vida personal y profesional. Digamos, bueno, en China tenemos un teórico militar, 天时地利人和, o sea, pues son estos tres elementos, digamos, primero el timing, o sea, el momento, cuando haces una cosa, cómo prever si este proyecto va a tener éxito, si merece la pena hacer esta cosa, pues primero el tiempo, tiene que ver en qué momento estás. Y el segundo es geografía, o sea, ¿dónde estás? ¿Estás en España o estás en un país que está lamentablemente en batalla? Pues claramente va a afectar tus proyectos y tus trabajos. Y al final, pues el sector humano, o sea, ¿con quién estás? Tu alrededor, ¿quién está contigo todo el día? La familia, compañeros, amigos, bueno, en distintas condiciones, ¿no? Digamos. Pues con esto son principalmente mis tres criterios principales de mi trabajo y mi vida. Pero esto es, bueno, son los tres factores, ¿no? Pero tampoco es tan fácil para poder evaluarlo bien, porque digamos tenemos aquí el iceberg cultural, que la cultura tiene parte superficial, también cultura profunda. O sea, ¿qué es cultura? La cultura está por aire. La cultura es todo. Es invisible, pero se refleja, por ejemplo, la comida, estilo de comunicación, naciones, conceptos, enfoques, actitudes y todo tipo. Entonces, bueno, volvemos a mi vida profesional. Trabajar de cultura es trabajar de armonía. Y la cultura es un poder blando que trae paz e impulsa las colaboraciones políticas y comerciales. Bueno, yo creo que en nuestra maravillosa Semana China he podido encontrar estos tres factores importantes. Entonces, creo que vamos a tener mucho éxito y desde aquí os animo a seguir apoyándonos y muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Claudia San, por tus palabras, por ese expertise que tienes, ¿no?
Hemos aprendido mucho de la armonía, de ese significado real, y ese era el significado que nosotros lo vamos llevando día a día. Y ese no lo había escuchado nunca, el iceberg cultural. Pasen. Y la verdad que es un concepto muy interesante que nosotros lo vamos viviendo día a día en todo, ¿no? En todo. Y la verdad que vemos esa armonía, vemos lo que nos une, lo que nos va uniendo tanto a España como a China, como a las diferentes culturas, y así podemos llegar a acuerdos y a esa unión entre países. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora vamos a ceder la palabra a nuestro último integrante de la Mesa de Cultura y Sociedad, el licenciado Miguel Domínguez García. Es investigador en Asia Oriental, especialista en China y Japón. Miguel, por favor, muchas gracias. ¿Se puede poner en grande que solamente se vea la pantalla? Que no se vea el marco este. Creo que está en PDF. No. Es que es PDF, no Bueno, es para... Sí, no, ya le das, pero no pasa nada. Pues, bueno, pues la verdad que es un privilegio estar aquí hoy, pero también supone una pequeña presión porque, bueno, soy el último ponente de la Semana China y después de haber tenido ponentes, pues hoy como Consuelo Marco, como María José Ramos Rovi y Raúl Ramírez, pues bueno, es complicado mantener el listón como mínimo igual de alto. No obstante, bueno, pues estamos aquí y hoy voy a hablar de una manera, bueno, escueta, porque es un campo bastante amplio, del budismo, el budismo concretamente en China. Para ello, bueno, he dividido un poco la presentación en 5 partes. Una es la Ruta de la Seda, la siguiente es las religiones de la Ruta de la Seda, es bastante breve. El budismo en China, los peregrinos chinos y el budismo en los dioses y mitos chinos. Bueno, es importante hablar de la Ruta de la Seda porque es un factor fundamental a la hora de hablar del budismo y de cómo se mueve ya no solamente por China, sino también por todo Asia. Y bueno, la Ruta de la Seda es bastante complicada de fechar realmente y de ubicar en el espacio también, más que nada por su naturaleza. Y es que la Ruta de la Seda es un término que apareció mucho tiempo después, pero la realidad es que los caminos que la componen llevaban existiendo mucho tiempo antes de eso, de que el propio término existiera. Esos caminos, pues paulatinamente, se fueron uniendo, buscando quizá optimizar las rutas, porque la verdad es que al ser tan larga y ser así un continente también tan amplio, pues hay de todo, hay cordilleras, hay desiertos, hay valles, o sea, es una zona, hay zonas de bastante complicado tránsito, pero la cuestión es que se fueron enlazando poco a poco. Y aquí quiero hacer un pequeño parón para hablar de esto, la ruta. Es un término que es erróneo porque, bueno, como veréis aquí, ruta no hay. Hay rutas y además no solamente por tierra, también por mar. Posteriores, anteriores, bueno, eso depende del momento en el que nos fijemos, pero vamos, que había por mar, por tierra y muchas rutas. Aquí hay un mapa un poco más amplio, ¿veis? Por aquí, pues... por aquí se bifurca, luego se vuelven a encontrar, pero
siempre acaban en China. Porque China, en chino, se dice Zhongguo, que viene a significar algo así como país del centro. Porque para Asia y para la ruta de la seda, China era nuestra Roma, o sea, todos los caminos llevaban a China. Es bastante complicado fechar, ya digo, el origen de la ruta de la seda, pero bueno, los seres humanos intentamos ordenar las cosas siempre y bueno, intentamos darle un punto de origen para poder a partir de ahí trabajar y entender cómo se van desarrollando los eventos. Después de muchos debates académicos, ¿no? Basados en diferentes perspectivas historiográficas, se llegó a la conclusión de que la ruta de la seda tiene su origen en el año 139 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Gracias a un señor llamado Zhang Qiang. Pero antes de hablar de este señor, en concreto, me gustaría hacer un paréntesis también para abordar el contexto histórico que motivó ese origen, ese nacimiento de la ruta de la seda. Y es que por ese entonces la dinastía Han, en concreto, bueno, pues el emperador Wudi, tenía una serie de conflictos con una unión de pueblos nómadas por la zona, bueno, norte, bueno, se extendían por más o menos el norte de lo que por aquel entonces era China. Bueno, ese pueblo, o sea, unión nómada, se llamaba Chongyu. Bueno, básicamente la política que estaba siguiendo era la de buscar aliados a través de, bueno, pues embajadas, acuerdos, y buscaba en particular el apoyo, el respaldo de los Yuezhi. Entonces llamó a Zhang Qiang y le pidió que viajara hacia allí y que, bueno, pues intentara firmar una alianza. Él obedeció como caballero, así le nombraron, ¿no? Caballero que asiste a las embajadas, es una traducción bueno, creo que lo voy a pronunciar bien, Feng Xi-kun, no sé si lo he dicho bien, ¿sí? Y bueno, él fue allí y empezó a ver mundo y a ver que había cosas interesantes, a nivel militar, a nivel geográfico, a nivel cultural, a muchos niveles. Y bueno, la mala suerte quiso que le capturaran. Le capturaran y estuviera 13 años preso. Al final consiguió salir, consiguió escapar, volver a China y le contó al emperador lo que había visto. Y el emperador dijo, oye, pues esto me interesa. Esto puede venirme bien no solo en lo militar, sino también en lo económico. Y así empezó un poco lo que es la ruta de la seda. Bueno, aquí hay una pequeña imagen del viaje de Zhang Qiang, bueno, en las cuevas de Mogao, que son unas cuevas bastante famosas de China. Bueno, en la ruta de la seda, evidentemente, se comerciaba con seda, se comerciaba con jade, bueno, con un montón de materiales. Había un tránsito bastante intenso de personas, por tanto. Y las personas pues tienen sus pensamientos, tienen sus ideologías, tienen sus creencias y tienen sus religiones. Entonces, pues efectivamente comenzaron a moverse las religiones por Asia. Religiones que, como veis, pues son bastante variadas. Pues tenemos budismo, zoroastrismo, maniqueísmo, islam, judaísmo y cristianismo. Bueno, hoy nos vamos a centrar en el budismo y, ya digo, de manera un poco superficial porque es un tema bastante profundo, pero como veis sí que había una diversidad cultural, étnica, ideológica, religiosa, curiosa. Era una mezcla bastante curiosa. Bueno, el budismo, ya digo, llega a China a través de la ruta de la seda, más concretamente, el registro más antiguo del que se tiene constancia es de Luoyang,
vino evidentemente desde la India, pues durante el siglo I aproximadamente. Una de las ideas principales del budismo, uno de los objetivos principales, es que sus creyentes intenten escapar de una rueda infinita de reencarnaciones, el samsara, que bueno, funcionaba en base al karma, es decir, en función de cómo te comportaras, pues luego resucitabas de una manera o de otra, ¿no? Evidentemente, cuanto mejor te comportaras en función a lo que ellos consideraban lo bueno, porque claro, lo bueno y lo malo es muy relativo, dependiendo de cada quien, pues en función de lo bien o lo mal que te comportaras, pues resucitabas en un ser superior, por así decirlo, o un ser inferior. Es decir, si te portabas mal, pues resucitabas siendo un gusano, y si te portabas bien, pues a lo mejor un caballo. Y estos creyentes, estos budistas, los budistas, lo que pretenden es, digamos que, superar el dolor, las pasiones, ¿no? Abstraerse tanto, llegar al nirvana y llegar a la liberación y escapar de esa rueda de reencarnaciones, ¿no? Bueno, existen muchas ramas del budismo, pero bueno, hay yo creo que dos que son las más reconocibles, que por cierto, la profesora Consuelo Marco ha comentado una de ellas ya en su ponencia. Existen varias ramas, evidentemente no son exclusivas, no son excluyentes, muchas veces se combinaban y daban resultado pues a otras ramas, pues bueno, pues a mezclas, a un poco ecléctico todo, pero bueno. Las dos ramas principales son la Hinayana y la Mahayana. Bueno, la Hinayana se caracteriza por focalizarse en la vida monástica, es decir, los monjes, y buscan que sus seguidores alcancen la redención, alcancen el nirvana, pues por sí mismos, a través pues, eso, de la meditación y sin ayuda de nadie, grosso modo. Y el Mahayana, que es el que termina imponiéndose en China, bueno, no solamente permite a los monjes alcanzar el nirvana, sino también, bueno, pues a la gente más, por así decirlo, de a pie. Y el Mahayana tiene una característica, que es que se mezclaba mucho con las culturas locales, no dando pie pues también a bastantes ramificaciones. Ya digo que la separación entre ramas pues no es muy específica muchas veces, porque se entremezclaban, y ya digo que la Mahayana, pues sobre todo por esta característica que digo. ¿Qué pasa? Bueno, el budismo finalmente se terminó por instaurar en el siglo IV en China como una religión oficial, lo que es bastante sorprendente teniendo en cuenta que la manera que tenían la conciliación entre budismo y el pensamiento confuciano a priori pues no parecía posible, más que nada porque, claro, la vida monacal chocaba frontalmente con la familia, el vivir en comunidad. Claro, la vida monacal es recluirse, muchas veces, conlleva eso, la reclusión. Pues eso choca, es contradictorio. También el tema de las construcciones, de las pagodas, chocaba bastante porque muchas veces las pagodas eran más altos o más altas que los palacios del emperador bajo el cielo. Entonces, claro, que una construcción sea más alta que el palacio real, pues bueno, pues podía levantar alguna que otra ampolla. Y también con los confucianos tenían un cierto respeto a la integridad del cuerpo de los difuntos, cosa pues que los budistas no. De hecho, hay un montón de reliquias, pues eso, ahora voy a hablar del hueso de un pulgar, porque eso pues los budistas y los confucianistas pues chocaban también. Claro, voy a poner un ejemplo concreto de Han Yu, que es un
un poeta que envió un manifiesto al emperador en el año 819 para frenar su entusiasmo por el budismo, en concreto por un hueso del dedo de Buda, de un dedo de Buda. Y decía lo siguiente: por su linaje, Buda no era más que un bárbaro. Su lengua se diferenciaba del chino y no utilizaba las palabras que percibieron los antiguos reyes. El corte de sus vestidos era distinto y no llevaba las ropas establecidas por los antiguos reyes. Finalmente no reconocía ni las relaciones entre príncipe y vasallos, ni los lazos entre padre e hijo. Si viviera hoy en día y llegase a Palacio Imperial como embajador de su país, su majestad lo recibiría cortésmente. Tras una audiencia en el salón de recepciones, un banquete dispuesto para él y el obsequio de vestiduras, naturalmente se le hará acompañar por guardias hasta la frontera para que no engañara al pueblo. Claro, esto el emperador que tenía el hueso, lo estaba guardando como oro en paño, pues no le hizo gracia. Y, bueno, digamos que le condenó a muerte. El hombre pudo escapar porque tenía contactos en las altas esferas, pero, claro, escapó siendo desterrado y con la obligación de difundir las bondades de la cultura china, pues, en esos pueblos que él, consideraba bárbaros. Pero, bueno, también ahí tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? A medida que pasaron los años, pues el budismo fue siendo cada vez más aceptado dentro de la cultura china. Recordemos, claro, que hasta aquel entonces nunca antes había entrado de una manera tan arrolladora, quizá, un elemento cultural en la cultura china ajeno. Además, ajeno de un país o de una cultura que se equiparaba o que podía equipararse a ellos en poder y a nivel económico también. O sea, quiero decir que entiendo, en cierto modo, que eso pudieran tener algún choque, un choque cultural, ¿no? Pero ya digo, luego tenemos otra cara de la moneda. Estoy pensando, pues, en Faxian, que es el primer peregrino del que se tiene constancia, que pues empezó a recorrer la ruta de la seda en busca de la iluminación, de estudiar los textos budistas. Y bueno, pues él empezó el viaje en el 399, saliendo de Chanang, que es la actual Xi'an. Fue atravesando el corredor de Drexe, tuvo que hacer una serie de rodeos por el desierto de Taklamakan, porque los caminos no eran transitables, no eran viables. Luego atravesó las cordilleras del Karakorum, que esto ya de por sí es complicado, pero es que hay que tener en cuenta que este hombre tenía más de 60 años cuando lo hizo. Más de 60 años. Y por fin llegó, pues a Pataliputra, donde estuvo estudiando textos para volver en barco otra vez a China y continuar, pues, con sus estudios. Otro a tener en cuenta, otro peregrino fue Xuanzang, que aparte de ser conocido por este viaje, es conocido por ser uno de los mayores traductores y eruditos budistas del momento, y además por ser el protagonista posteriormente de la novela de Viaje al Oeste, que escribió en principio un alumno suyo. Claro, la novela es un poco fantasiosa, ¿vale? Los documentos o los registros reales de la vida de este hombre se datan de la dinastía Tang. Bueno, este hombre empezó el viaje en el año 630, también salió de Chanang, luego, pues pasó por Dunhuang, decidió ir por la ruta del norte, atravesó la cordillera del Hindu Kush, paró en el valle del Ganges durante 5 años, en el valle del Indo, en el Ganges y en Nalanda, instruyéndose pues sobre el budismo, haciendo traducciones y estudiando. Visitó una serie de templos y por fin llegó a China con 150 reliquias, libros, un montón de
de textos y dedicó el resto de su vida a estudiar sobre las enseñanzas de Buda. Bueno, el budismo evidentemente influyó en gran medida también en la mitología y en la concepción de las deidades y la creación de nuevas deidades, como por ejemplo es el caso de Kuan Yin, diosa de la misericordia y la compasión. Es probablemente, o por lo que yo he leído, la más popular de China. Se le rinde culto en Putuo y, bueno, en su origen era una bodhisattva india del budismo mahayana. Que, bueno, bodhisattva es una persona que se dedica a, de alguna forma, enseñar a los demás a encontrar el nirvana. Más o menos resumido. Bueno, cuenta la leyenda que esta diosa era una princesa llamada Myeongsang, que, bueno, pues tenía un padre que era, bueno, bastante malévolo, ¿no? Porque le obligó a casarse con un hombre al que no amaba. Y ella se acogió al budismo, a recluirse en un templo. El padre, pues la verdad que no le sentó muy bien el asunto, eso de que le llevara a la contraria, así que decidió incendiar el templo. Ella sobrevivió porque confiaba en Buda. Y al final, pues, terminaron matándola. Mandó unos asesinos, unos sicarios y la mató. ¿Qué pasó? Que al tiempo el padre cayó enfermo. Y los médicos le dijeron, necesitas una mano y un ojo. Y la hija, desde el más allá, se los concedió. Por eso, muchas veces se la representa con una especie de halo con ojos. Y a veces también se la representa con una cesta con peces, porque, bueno, dice la leyenda, esto no tiene tanto que ver con el budismo, pero bueno, que ayudó al hijo del rey dragón a escapar de un pescador que la había capturado. Entonces le dieron una perla de luz y por eso, bueno, pues siempre lleva como un pez o una cesta con un pez. Y luego tenemos la leyenda de Mulian, que bueno, es una historia que en cierto sentido, bueno, aboga por... bueno, no es un... Sí, bueno, aboga porque el budismo no se oponga por sistema al confucianismo, porque la historia, bueno, pues en la historia prima efectivamente el budismo y todo este pensamiento mahayana, pero también hay un componente importante de familia, porque la historia, bueno, consiste en que Mulian pues tiene unos padres, ella es muy religiosa y, bueno, pues los padres mueren por una serie de razones y ella guarda el luto durante 3 años y, bueno, pues en un momento dado se encuentra con Buda, tiene una iluminación y habla con su padre, que, bueno, estaba en el más allá, y su padre le dijo que su madre pues no estaba en el más allá, que estaba en el inframundo, y que a ver si podía hacer algo porque eso no podía ser, porque claro, qué triste era eso de haber estado juntos de por vida y ahora toda la eternidad pues separados, ¿no? Y la hija pues le ayudó y bajó al inframundo, y bueno, mediante una serie de rituales pues consiguió, con ayuda de Buda, claro, liberar a la madre de esa maldición que tenía, porque estaba, bueno, ella en principio cada vez que comía la comida se convertía en fuego, entonces no podía comer. Entonces, pues entre el hambre y que cada vez que comía se quemaba, pues no, la verdad que la mujer no lo debía estar pasando muy bien. Y bueno, pues al final lo consiguió confiando en Buda, siguiendo los ritos establecidos por él. Y bueno, pues eso dio pie a que ahora se celebre el Festival de los Fantasmas. Entonces, bueno, con esta tónica yo creo un poco positiva de encuentro, ¿no? Como es esta Semana China también, encuentro cultural, pues creo que doy por finalizada la presentación. Y bueno, pues ahora después, cuando vengan mis compañeros, que no sé si estarán por ahí, yo creo que no, bueno, pues ahora les aviso y damos un pequeño discurso final y sí que podemos ya dar por finalizada la Semana China. Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Con Miguel, ¿no? Hemos experimentado este viaje por la ruta de la seda. Y bueno, muchísimas gracias también por asistir a esta mesa. Y terminamos la Semana China aprendiendo día a día del esfuerzo, del trabajo, de la experiencia, de esta cultura, de esta comunidad tan rica que es la comunidad china. Muchísimas gracias. Juan, toma posiciones. Pon la de la portada, ¿vale? Vamos a despedir. Bueno, muchas gracias a Carmen Cervantes, secretaria adjunta de Migraciones del Partido Popular, si no me equivoco. Bien. Vamos a dar al comienzo ya toda la última parte de esta Semana China, a la clausura. En un primer lugar tendremos un vídeo, ¿verdad, Juan? Que va a proyectar ahora mismo. Hola a todos, mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo el profesor Juan Andrés Gascón de la Universidad Autónoma de Madrid. Es una alegría para mí felicitar para esta semana. Espero que haya sido un éxito y tengo la percepción que así ha sido. Así que simplemente saludar y fortalecer los estudios sobre China y sobre todo encontrar un camino común para generar un conocimiento académico cada vez más fuerte, cada vez más profundo y verdadero en los estudios sobre China. Entonces, por eso, desde la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, del Instituto de Relaciones Internacionales, como coordinadora del Centro de Estudios Chinos, le felicito por este importante éxito de haber organizado y llevado a cabo la Semana China en Madrid, también de este año, y esperar de poder cada vez más colaborar y cada vez más llevar a cabo estudios sobre China más adecuados a los desafíos que la realidad internacional nos pone adelante, ¿no? Sabemos que estamos viviendo una época, como dice el colega Gabriel Merino, de guerra híbrida fragmentada global, en donde cada vez más, lamentablemente, vemos un enfrentamiento entre Oriente y Occidente y seguramente esa no es una evolución de las relaciones internacionales. Entonces, nuestro desafío para los estudios sobre China es un entendimiento mutuo y, como muy bien expresa el título de esa actividad, para encontrar raíces milenarias y en horizontes comunes. Entonces, el horizonte de sentido común que tenemos es un horizonte de cooperación internacional, de multipluralismo, en donde todos los pueblos del mundo puedan colaborar y entenderse mutuamente. En ese sentido, agradezco otra vez la invitación para participar en este panel de cierre y simplemente auspicar que efectivamente se pueda llevar a cabo una comunidad humana de destino compartido con el pueblo chino y también llegar a una interdependencia necesaria entre los países, como propone la Escuela de la Simbiosis de Shanghai, por ejemplo, y llegar cada vez más a un resultado de paz internacional. Así que muchas gracias y cualquier cosa estoy a disposición para cooperar y para ir adelante en los estudios sobre China, sobre todo en el mundo hispanohablante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la directora y doctora Francesca Staiano del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Como veréis, no solamente tenemos ponentes españoles, también tenemos ponentes hispanoamericanos, así que, bueno, muchas gracias a la doctora y directora Francesca Staiano. A continuación tiene la palabra la colaboradora Claudia Chang. Hola a todos otra vez. Pues la verdad no he podido preparar mucho de este discurso, ya que todos estos últimos meses, sobre todo, hemos trabajado de día y noche, de horario China, horario
Sudamérica, horario España, juntando con viajes de trabajo y todo tipo de este tipo de cosas. Pero desde mi parte ha sido muy agradecida y un gran honor poder ser la organizadora corporativa de la Semana China, porque este es yo creo que hemos creado una historia desde aquí. Porque yo, siendo una china, había conocido a Juan Andrés en un evento este año. Sí. Bueno, y en pocas palabras hemos conectado inmediatamente y hemos decidido, cuando me preguntaron si quieres unirte, pues yo digo directamente, pues claro que sí, porque no hay otra forma. Y me ha sorprendido mucho cada vez estos queridos españoles, venezolanos, pues por su pasión a China, o sea, yo me siento muy afortunada de poder trabajar con ellos. Espero, y además esta edición hemos contado con apoyos de universidades chinas muy importantes y luego también con compañías, empresas chinas importantes, y está todos muy interesados de colaborar más con nosotros, y también, como había comentado antes Sergio, pues también estamos planificados de celebrar la Semana de España en China el año que viene. Ya tenemos varios planes, esperamos poder hacer esto a la realidad. Entonces, desde aquí hago un call para todos, pues juntamos apoyo y más esfuerzo, y por favor participéis. Y así vamos cada vez creando más historias, comunicamos hacer estos dos mundos tan lejos en distancia, pero que sean cada vez más cerca en la corazón. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Claudia. Vale, pon el pendiente y continuamos. Vale, ahora... Por tranquilo. Vale. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras, la verdad, inspiradoras para las siguientes ediciones. A continuación, tengo el honor de presentar a un buen amigo y al secretario general de la Asociación Amigos de China. Taki, por favor, delítanos con unas pequeñas palabras de cierre. Muchas gracias, Sergio. Tenía dudas entre utilizar estas notas que he hecho antes de venir, un ratito antes, o simplemente ser espontáneo. Creo que voy a hacer esto. La verdad es que no cabe duda de que todos los que hemos estado en esta Semana China sabemos más de China que antes. No cabe duda de que queremos más a China que antes. No cabe duda que los objetivos que pretendía el equipo liderado por Sergio Trigo han conseguido impregnarnos de tener grandes deseos de ir a China, los que no hayamos ido. Yo he ido una vez, pero alguno de vosotros no habrá ido, y los que han ido, querer ir más veces. Porque no cabe duda que el pueblo chino es un pueblo que quiere que le quieran. Y igual que mi nieto, estoy pensando todo el tiempo en él, porque me ha llamado mi hijo diciéndome, me dice tu nieto, que Leo, que si vas a venir hoy. Digo, no, estoy en la clausura de la Semana China. La verdad es que es un inmenso honor estar en una semana como esta. Yo me he perdido muy poco y lo siento mucho, porque era inevitable. Ayer tenía un pleno de la Junta del Distrito y tenía que estar. Pero sin duda, cuando tengáis las grabaciones me las pasas, porque las voy a ver. Otras cosas las veo con retraso, esto no me importa, lo he visto en directo y lo veré estudiando mayor conocimiento del pueblo chino, porque una semana como esta merece repetirla a menudo, y espero que el año que viene, bajo, diríamos, la influencia o la organización que tú representas, tenga el mismo éxito o mayor que el que ha tenido esta semana. Por tanto, yo no sé si me toca a mí decir eso de queda clausurada la Semana China. Muchas gracias.
Bueno, a nivel asociativo sí la has clausurado, Taki. Ahora nos toca el comité científico. Bueno, pero si he dicho antes amigo, este no es menos amigo, por supuesto. Este es aún más amigo y es mi director de tesis. Por favor, Raúl Ramírez, accede al escenario o al atril. Bueno, pues buenas tardes. Me toca a mí clausurar por el comité académico. Ya se va acabando, una semana que ha sido un trabajo muy duro, un trabajo de varios meses y un trabajo que fundamentalmente se corresponde a los jóvenes que tenemos aquí, a estos 3 jóvenes, como dije en la inauguración. Un buen día aparecieron por mi despacho Sergio y me dijo que junto a Juan Andrés y a Miguel que tenían una idea de la Semana China. En este trabajo de Semana China, la verdad que la estamos clausurando como un éxito. ¿Por qué? Estaba mirando antes en el móvil todos los patrocinios, toda la gente que se ha sumado y ha dado su apoyo, y me es muy difícil recordarlos. ¿Qué recuerdo siempre? Las 4 universidades, las asociaciones, las universidades chinas, alguna universidad latinoamericana que se ha sumado. Conseguir todo ese apoyo es muy difícil en este mundo. Conseguir hacer una jornada que se inaugura en el Congreso de los Diputados y rota por 4 universidades madrileñas es muy complicado en todos los sentidos. Conseguir que nuestra sociedad española se fije en China es muy complicado, porque China es una moda, pero es una moda superficial. China muchas veces es como, el otro día vi una película, decía, el sombrero que todas las chicas y las señoras, te compras un sombrero en la tienda que te queda muy bien, luego cuando te lo llevas a casa nunca más te lo vuelves a poner, porque te ves ridícula con él. Pues igual, China está muy bien, todo el mundo se apunta en un primer paso, pero luego siempre queda ahí, qué complicado China. Por lo tanto, enhorabuena a los organizadores, gracias a los patrocinadores, a las universidades, a las asociaciones, a los compañeros que nos han hecho el honor, nos han hecho el honor a todos los que hemos formado parte de participar. Esperemos que de verdad sea la primera Semana China, que el año que viene sea mejor, sea más tiempo, más preparación, más financiación, que es lo que necesitamos, y entre todos movamos China de una moda algo exótica, algo curioso, a realmente ser conscientes que a partir de ahora y desde ya el mundo no puede obviar la existencia de China y de lo chino. Y si España o la gente española, el pueblo español, sea lo que sea eso, que se defina como se defina, hoy y hacia el futuro, queremos seguir existiendo en el mundo, queremos seguir ocupar un lugar en el mundo, no podemos hacerlo sin conocer lo que es China. Porque es, a partir de ahora, un factor determinante en el futuro. Por lo tanto, enhorabuena y sobre todo, enhorabuena por haber sido capaces de coordinar a distintas universidades, no solo las 4 que han ofrecido sus campus, sino a todas aquellas que se han querido sumar a través de sus ponentes, a distintas asociaciones y a distintos colectivos en torno a China. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Raúl. Siempre innovador, ilustrativo, y la verdad es que siempre nos han marcado el camino. Nunca, yo creo que de parte de todos, de los 3, de los que hemos sufrido esto, muchas gracias, Raúl. Bueno, a continuación tiene la palabra uno de los miembros más importantes de este comité organizador. Por favor, Miguel, accede al escenario. Bueno, pues la verdad es que ha puesto Claudia antes una imagen como de un iceberg, y la Semana China es la punta del iceberg. Lo que hay debajo ha sido una cosa espectacular. O sea, ha habido veces incluso que hemos ido el Titanic a punto de hundirse. O sea, pero bueno, lo hemos conseguido. Ya ha salido todo bien. Esperemos que no sea la última vez. A lo mejor el año que viene, no sé. No. ¿El año que viene no? Bueno, pues nada. Pues el año que viene no. Pero en algún momento, supongo, a ver si se puede hacer. Y nada, pues muy, muy contento de haber participado. He conocido a gente, la verdad que bueno, he aprendido mucho. He aprendido mucho, de todos. Así que nada, hasta que nos volvamos a ver, que espero que sea muy pronto.
Pues muchas gracias, Miguel, por tus sabias palabras, tu esfuerzo y tu dedicación a esta semana. También gracias a Juan Andrés, que bueno, que ha sido también una tarea ardua y ha estado muy involucrado y bueno, sin él sería imposible esto junto al apoyo de Miguel. Dicho lo cual, ahora voy a hacer, antes de un discurso final, voy a recordar todas las empresas que han participado y que nos han ayudado en cierta manera a organizar esto y demás, como son Escen Culture, Escien Culture, Gate Center, que ha patrocinado los Coffee Breaks y organizado la mesa redonda del día 8 de octubre, Hainan Airlines, La Mola Press, Meliá Castilla, Soft Landing World, Oficina de Turismo y Medios y Deporte de la ciudad de Sunchu, Clínica Baviera, Menfu y otras asociaciones como por ejemplo la de estudios asiáticos, pero la principal, como ya lo he dicho antes, es la Asociación de Amigos de China. Dicho lo cual, instituciones públicas como el Gobierno de España, el Ministro de Asuntos Exteriores, el Ayuntamiento de Alcorcón, el Ayuntamiento de Madrid, bueno, y así un sinfín de instituciones políticas que nos han apoyado, la verdad, muchísimas gracias. Como podemos apreciar, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados en la apertura, con Cristina Narbona como diputada. Gracias también a las fundaciones, a los archivos, como la Fundación Pablo Iglesias. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que sin ellos eso hubiese sido imposible. Y bueno, ya para acabar, voy a ser muy breve, simplemente gracias y como bien ha dicho Raúl, esperemos que el año que viene, cuando se intenta hacer una segunda edición y se intenta hacer una semana de China, una semana de España en China, recordar que somos unos jóvenes que venimos de la nada y seguimos sin nada, se puede decir, pero con una mano y con una mano delante y con otra detrás, fijaos lo que hemos conseguido. Hemos hecho muchas cosas. Sin el apoyo, por supuesto, de los profesores hubiese sido imposible, incluido de mis padres, que se han tirado horas y horas y horas y me ha soportado lo que he dicho, lo dije en la inauguración, sin comer. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, que los tres organizadores no hemos comido. Bueno, un sinfín de líos, pero que al fin y al cabo, aquí estamos. 4 universidades, 2 públicas, 2 privadas, dentro también de las públicas. Quiero mencionar a Min Kan-su, que se ha hecho el esfuerzo de venir a Madrid a hacer la ponencia, a María José Ramos Robi, que también ha hecho el esfuerzo de venir desde Córdoba, de la Universidad de Córdoba, y la verdad, muchísimas gracias. También, aparte de por supuesto Raúl, me quiero acordar de Felipe de Basa, porque no solamente nos ha facilitado esta sede, sino que también ha podido estar en este cierre, porque bueno, esperemos que su familiar que está malito pues se recupere lo antes posible. Dicho lo cual, me quiero acordar también de los voluntarias que os veo por ahí, que sin ellos y sin ellas hubiese sido imposible. Vaya currazos habéis pegado, ha sido impresionante. Y por supuesto también que veo por ahí a compañeros de clase, a mis alumnos y demás que están por allí. Luego también amigos, amigas que han participado en estas jornadas. Dicho lo cual, el futuro no está escrito, pero depende de nosotros escribirlo. Y nosotros hemos puesto una primera palabra, bueno, 2 primeras palabras, que es Semana China. De nosotros depende también poner Semana China, segunda edición. Muchas gracias.